¿Cuál consideras la forma más eficiente de llevar un proyecto de la mano con el trabajo o estudio? Pues yo creo que encontrar la manera de instrumentalizar tu tiempo libre y de ocio para poder encontrar oportunidades de negocio en él, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, cuando empecé a hacer videos, pues yo estaba estudiando universidad y no ganaba dinero cuando estaba estudiando y estaba publicando videos, que en ese entonces hacía videos de noticias. Sin embargo, empecé a ejercitar ese músculo y eso eventualmente me acabó abriendo bastantes puertas. Yo creo que si estás estudiando y tienes tiempo libre, puedes empezar a usar ese tiempo libre para empezar a experimentar con cosas que te gustan, pero también teniendo una consideración de que el día de mañana eso se puede acabar graduando a convertirse en tu trabajo, ¿no? Creo que esa es la manera en la que cuando menos yo malabareo con esos proyectos, o en su momento yo así lo malabareaba, ¿no? Y lo menciono mucho y lo he mencionado en este formato que para mí, para muchas personas vivimos como una especie de prisión y tenemos que empezar a utilizar nuestro tiempo libre para empezar a construir este túnel de escape, y una vez que tengamos el túnel, intentar escapar. Si el túnel eventualmente se colapsa o nos acaba atrapando la policía, pues bueno, vamos a regresar a donde ya estábamos, que es esta especie de prisión de nuestra rutina. Pero si este proyecto llega a ser viable, pues bueno, vas a llegar a tener una nueva fuente de ingresos que se puede convertir en tu nuevo trabajo principal. Entonces creo yo que esa es la clave. Orientar tu tiempo libre para que te sirva de algo. O sea, no lo desperdicies en cosas que no tienen un fundamento, especialmente si no estás contento con tu día a día, sino que cultiva esas pasiones en secreto en tu tiempo libre y empieza a hacer ciertos experimentos ya pensando en querer dedicarte a esto, y eventualmente si esos experimentos son exitosos, pues los puedes empezar a escalar hasta que eventualmente te escapes de esa prisión. Esa es la manera en la que yo lo veo. ¿Qué metodología recomiendas para publicar un libro? Pues depende. Hay gente que publica libros y no necesariamente quiere vivir de ellos, entonces prefieren tomar el camino editorial, que se vale. Y hay gente que sí quiere que su libro sea su principal fuente de ingresos, entonces lo publiquen de manera independiente para poder tener un mejor margen y para poder tener control absoluto de dónde se vende o distribuye esa pieza que está creando, ¿no? Entonces depende de para qué lo quieras. Si a lo mejor tú eres un conferencista y solamente quieres tener un libro para estar en más estantes, para poder tener una fuente de ingresos extra, pero no te quieres clavar tanto en el proceso, entonces yo te diría que busques ese camino editorial. Si tú quieres vivir de tu venta de libros o quieres maximizar la cantidad de lana que le saques a cada libro y estás dispuesto a hacer el trabajo que eso conlleva, pues bueno, entonces yo te recomendaría que busques la alternativa independiente y busques tutoriales en YouTube. Depende para qué lo quieras. Yo cuando publiqué Creativo y cuando publiqué México Lindo y Querido Diario y El Arte de Perder, como yo sí pensaba dedicarme a la venta de los libros, tomé ese camino independiente. Si a lo mejor hoy en día publicara mi primer libro, no sé qué decisión tomaría, porque finalmente pues hoy en día mi principal fuente de ingresos es mi podcast. He cambiado esa principal fuente de ingresos de mis libros a mi podcast. En ese entonces yo vivía literalmente de mis libros. Entonces depende de la situación en la que estés, del tiempo que tengas y de qué tanto te quieras clavar en el proceso. ¿Cómo manejas la presión social de ser una figura pública? Pues intentas no pensar en ello, intentas no leer comentarios, no meterte a redes sociales, no estar al pendiente de lo que gente que a lo mejor tú no conoces o no controlas opine de ti, porque finalmente pues cada quien tendrá su postura y cada quien consumirá cualquier pieza de contenido en su propio contexto. Entonces pues yo no puedo controlar eso, entonces simplemente intento no ponerle atención. Y no es por mal pedo, o sea, ni siquiera es porque yo me sienta superior o porque yo sienta que yo tenga la razón y las demás personas no, definitivamente no, sino más que nada por una cuestión de tranquilidad, en el sentido de que me gusta mantener mi trabajo como algo cerrado en el que yo estoy trabajando y estoy mejorando para mí y lo comparto y lo documento con las demás personas. Pero pues no sé, a veces es un reto la realidad, estar en el escrutinio público sí llega a ser cansado en algún punto, pero para mí la manera de salir de ello es pues simplemente intentar no leer, no tomártelo personal y enfocarte en hacer cosas que te gusten a ti. ¿Cuál es la estrategia que utilizas para contactar celebridades como Billie Eilish o Shaquille O'Neal? Bueno, ahora que estamos abriendo un poco el mercado americano, es diferente el mercado americano al mercado mexicano. Depende cada caso, ¿no? Porque, por ejemplo, esas dos que tú mencionaste se dieron gracias a que Billie Eilish y Shaquille O'Neal tenían algo que hacer aquí en México. Billie Eilish tenía la presentación de su nuevo disco y Shaquille O'Neal tenía la presentación de sus zapatos o de sus tenis Shaq en distintas tiendas aquí en México, y estaban buscando medios de comunicación para poder expresar pues estos lanzamientos, ¿no? Me contactan a mí, yo digo que sí.
Obviamente mi manera de abordar este tipo de capítulos tiene que ver más con una idea de, bueno, está bien, vamos a mencionar esto, pero también vamos a clavarnos en tu carrera. Y no solamente porque yo lo quiera hacer, sino porque le conviene inclusive a ti, como persona que está publicitando su proyecto o haciendo publicidad a su proyecto, hacer algo muy interesante. Y afortunadamente en los dos casos tuvieron esa apertura y hicieron ese tipo de conversaciones. Pero hay otro tipo de pláticas ya cuando yo voy directamente a Estados Unidos, como por ejemplo la de Gary Vee, en donde yo tengo que buscar una persona que se dedique a relaciones públicas y toque distintas puertas y presente mi proyecto. Y digo que es diferente en México o en Estados Unidos porque aquí en México, afortunadamente, gracias a ustedes y a toda la gente que ha visto todos los capítulos, ya estamos bien posicionados y me es mucho más fácil contactar gente, y también constantemente hay gente que está contactándome para estar en creativo, ¿no? En Estados Unidos eso no pasa, entonces en Estados Unidos tengo que yo empezar a tocar puertas y necesito de personas que me ayuden para tocar puertas, presentar mi proyecto, y pues los que quieran jalar acaban grabando capítulos de creativo conmigo. Entonces, pues es distinto, es más complicado definitivamente.